Hola, buenos días. Soy Iván Ortega, doctor por la Universidad de Alcalá. Soy jurista, especialista en Derecho Sanitario, en Ética Médica y soy enfermero de emergencias en los servicios de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Mi investigación y el interés de lo que os traigo hoy al respecto de la asignatura sobre donación y trasplantes es una cuestión específica que quería tratar de una forma muy práctica, y es los criterios de determinación de la muerte, por tanto el criterio neurológico y el criterio circulatorio, y sus implicaciones éticas, legales, asistenciales, de cara a la obtención de órganos tras la muerte del paciente, por lo tanto de cara a la donación de órganos para el posterior trasplante. Pues bien, durante mi presentación os haré un resumen de las siguientes cuestiones. En un primer momento os voy a hacer un repaso histórico de cómo se ha entendido el concepto de muerte a lo largo de la historia, y entonces buscaré la relación de esa forma de entender por la humanidad el concepto de muerte en el ámbito de la medicina y su implicación o relación con la donación de órganos. Para ello será necesario que os hable de la llamada Death Donor Rule, la regla del donante muerto, que se refiere a dos cuestiones que han sido muy aceptadas ya desde el punto de vista de la norma ética y que gobiernan un poco la práctica en la donación cadavérica. Dos conceptos. Primero, los órganos vitales deben ser tomados siempre de una persona que ya ha sido declarada previamente fallecida, y segundo aspecto de esta Death Donor Rule o regla del donante muerto, para que se mantenga la ética y la legislación en el ámbito de la donación, es que la consecuencia de la muerte del individuo no puede ser la extracción de esos órganos. Por lo tanto, no puede ser el causante de la muerte del donante el hecho de extraerle los órganos. Intentaremos entender mejor estas cuestiones a nivel mundial y analizaremos las estrategias que se han puesto en práctica para solventar una situación objetivable, que es la carestía de órganos para el trasplante. Hay problemas en la práctica diaria respecto a esa carestía de órganos para el trasplante porque las listas de espera crecen y crecen y hay gente muriendo en ellas, y por otro lado potenciales donantes que no están entregando esos órganos porque no tuvieron la opción o no se les hizo la pregunta de si querían donar. Y os contaré algunos protocolos existentes actualmente, os contaré en concreto el ámbito de mi investigación y compartiré con vosotros posibles soluciones para resolver los conflictos de intereses entre donación de órganos, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, que he detectado actualmente. Bien, tenemos que empezar por el principio, y el principio son los griegos, que describían tres diferentes funciones fisiológicamente hablando en el cuerpo de una persona. Hablaban de una función vegetativa, una función, por otro lado, vital e intelectiva y espiritual. Por lo tanto, esas son las tres funciones y cada una las localizaban en diferentes partes del cuerpo. La muerte, acorde con su forma de entenderla, era la ausencia de todas esas funciones vitales. Podemos después hablar de, en el siglo XII-XIII, época de Maimónides, importante médico de la tradición judía, por lo tanto Edad Media, de también esas funciones vitales, pero ellos entendían más específicamente que había una función respiratoria, y es donde creían que albergaba la vida y por lo tanto en su ausencia la muerte. Pero ya en una época más moderna, y pasamos ya a los siglos XVIII y XIX, la era de las células y de los diferentes sistemas que comportan el cuerpo humano son descritos de una manera mucho más clara, y por lo tanto para hablar de muerte ya se exige por parte de estos anatomistas y fisiólogos como Virchow la total degradación del cuerpo humano previa a la declaración de muerte.
Otro de estos profesionales anatomistas médicos y patólogos, Winslow, en 1746 expresaba en su obra Los miedos a ser enterrado muerto la falta de certeza de ciertos signos para declarar la muerte. Y decía también que en esa época se enterraba a las personas con unas campanas dentro del ataúd, una conexión por cuerda y conectada al dedo del fallecido para que en el caso de que eso ocurriese tirasen de la cuerda y eran entonces llamadas la campana que salva tu vida. Por lo tanto, ese miedo a ser enterrado en vida ya existía en esa época. En Francia, de hecho, hay una obra muy publicitada, hecha por una persona dedicada al embalsamamiento de los cadáveres, que cuenta una serie de anécdotas en torno a la declaración de la muerte de los pacientes y cuya lectura, que además es muy entretenida, os recomiendo. En cualquier caso, es necesario el conocimiento de cómo se encuentra neurológicamente el paciente para declarar su muerte. Y eso es bastante reciente. Esto data ya del siglo XX, cuando se define en una obra de dos médicos franceses, Goulon y Mollaret, lo que hoy ya conocemos como el coma de Passé, es decir, la muerte encefálica o muerte cerebral comienza a ser el criterio que extensamente se acepta en el entorno clínico como un concepto válido de fin de la vida y un modo de parar las técnicas de soporte vital y de soporte funcional, y entonces la retirada de soporte vital responde a una solución a estos escenarios. Pacientes neurológicamente devastados sin ningún pronóstico vital, y se ha creado esa situación por una hipertecnología de la medicina generada ya en la segunda mitad del siglo XX con la creación de las unidades de cuidados intensivos y la medicina crítica. En 1968 hay un documento final de un comité creado ad hoc, creado para esto, en el que en la Escuela Médica de Harvard se dice que hay dos razones para que sea necesaria una nueva definición de muerte en el entorno de la medicina. La primera justificación a que sea necesario decidir cuándo una persona está neurológicamente, por lo tanto cerebralmente muerta, es porque las mejoras progresivas en reanimación y en soporte vital han hecho que se tuviese en esas UCIs recientemente creadas a personas sin ningún pronóstico vital de recuperación. Y eso generaba una gran sobrecarga económico-financiera o gestora para los hospitales, pero además una sobrecarga emocional muy importante para las familias de esos pacientes que nunca serían dados de alta y nunca se recuperarían. Por lo tanto, esa es la primera motivación por la que se crea este concepto de muerte cerebral a partir de unos criterios. La segunda es reconocer que existe una carestía de órganos para el trasplante. Y como existe esa carestía de órganos para el trasplante, necesitamos más órganos para la donación para poder responder a las personas que están esperando un órgano para sobrevivir o al menos para vivir mejor. Bien, pues entonces en 1981, algo posterior al comité ad hoc de Harvard, la Comisión Presidencial de los Estados Unidos establece o llega al acuerdo de que una persona puede ser declarada muerta en base a dos criterios distintos: el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias o el cese irreversible de todas las funciones del cerebro. Bueno, en todas estas cuestiones es importante que paralelamente
un investigador americano, Peter Safar, describe lo que es las maniobras de reanimación cardiopulmonar, por lo tanto las compresiones torácicas y la ventilación boca a boca, tal y como las conocemos actualmente. Y él decía que las personas que sufren una muerte cardíaca, un paro cardíaco inesperado, son aquellas personas que están muertos pero no les ha llegado todavía la hora de morir, porque tienen dentro de sí corazones y cerebros demasiado jóvenes y buenos como para dejarlos morir. Por lo tanto, es Peter Safar quien crea el concepto de resucitación cardiocerebral, porque con eso lo que quiere remarcar es que la resucitación debe poner la finalidad última en restituir el cerebro, y el cerebro intacto, sin daño neurológico, para que esa persona vuelva a la vida con calidad de vida. Por lo tanto, su reanimación cardiopulmonar no buscaba solo restituir el pulso y la función circulatoria, el bombeo de sangre al resto de los órganos del cuerpo, sino recuperar el cerebro de esa persona para que no haya daño neurológico y pueda volver a una vida idéntica a antes de sufrir ese paro súbito cardiorrespiratorio. Para eso se crea el concepto de cadena de supervivencia, que es el eje fundamental de la reanimación cardiopulmonar, que no es sino intentar acercar el conocimiento de esas maniobras básicas para salvar una vida a la población, que sepan detectar que se produce el paro, que sepan llamar a los servicios de emergencia 112, y esos mismos ciudadanos no profesionales sanitarios sean capaces, los testigos del evento, en reanimar al paciente con una reanimación cardiopulmonar básica, para que posteriormente, siguiendo esa cadena, solo los equipos de emergencia terminen la labor que ya han hecho los ciudadanos. Ese es el objetivo, por lo tanto. Bueno, pero conceptualmente es necesario entender que desde un punto de vista clínico, desde que en 1968 ese comité de Harvard y el de la Comisión Presidencial de 1981 estableciese lo que es la muerte cerebral, pero también la muerte circulatoria, desde entonces, pues digo, hay dos formas distintas de declarar la muerte en el ámbito de la medicina, dos criterios distintos: el criterio neurológico y el criterio circulatorio. El primero conlleva la muerte cerebral y el segundo la muerte circulatoria. Pero lo importante de esto es que no se requiere que ambas cosas se den al mismo tiempo. Y esto tiene unas implicaciones prácticas importantísimas que veremos a continuación. Por lo tanto, si nos centramos en la muerte cerebral, muerte neurológica, lo que implica para el paciente y por lo tanto para las familias es el modo en que vamos a diagnosticar esa muerte cerebral o neurológica. Y desde ese momento debemos entender que serán válidos para el trasplante los órganos de esa persona si es acorde a su voluntad el donarlos. Una vez declarado el fallecimiento, se podrán extraer los órganos, porque habremos determinado, conforme a unos test que se hacen legalmente, que esa persona tiene un daño cerebral total y que nunca va a volver a despertar. Por lo tanto, se exige la pérdida irreversible de la capacidad de tener conciencia, la pérdida irreversible de la función del tronco cerebral y todos los reflejos. Pues bien, la serie de test que se llevan a cabo para hacer esto están tasadas, se hacen en un tiempo por médicos diferentes para asegurarse que no hay ningún error en el criterio, y apoyado por técnicas de imagen diagnósticas muy complejas, pero un procedimiento muy específico. Bien, con esto lo que se ha llegado a demostrar es que todo o casi todo puede ser sustituido con máquinas, salvo el cerebro. Es decir, hay máquinas actualmente ya capaces de llevar a cabo una sustitución de la función
del corazón. Hay máquinas externas al organismo capaces de sustituir la función de los pulmones. Aquí os presento, por ejemplo, una campana en la que respiran asistidamente unos pulmones fuera del cuerpo de un individuo. Existe la posibilidad de hacer lo mismo con el hígado y existe la posibilidad de hacer exactamente lo mismo con los riñones. Sin embargo, lo que no hemos sido capaces hoy de sustituir todavía es la función cerebral. Por lo tanto, el cerebro que integra superiormente al ser humano y le conecta con el entorno, lo que llamamos estar vivo también socialmente, poder comunicarnos, no ha podido ser sustituido. Por lo tanto, todo es sustituible salvo el cerebro, con la hipertecnología de la medicina intensiva y de los cuidados críticos. Pues bien, en el caso de la muerte circulatoria, lo que muere es solo la función de bombeo del corazón, pero durante un tiempo los órganos que eran bombeados pueden seguir siendo útiles en el cuerpo de otra persona, de un receptor de esos órganos. ¿A qué conclusiones llevamos con lo visto hasta ahora? Que el diagnóstico de la muerte circulatoria es simple, simplemente hay que confirmar que la función circulatoria se ha parado, que el diagnóstico de la muerte cerebral o neurológica es más complejo porque exige una serie de técnicas diagnósticas y de superar unos test el paciente para asegurar que todos los reflejos están abolidos, que no hay ninguna consciencia y que además no va a volver a verla porque por el daño catastrófico que hay será imposible. Y a ambos criterios de muerte, circulatorio o neurológico, pueden darse por separados y que para los propósitos de la donación y el trasplante, la calidad y cantidad de órganos va a ser distinto dependiendo de si nuestra muerte ha sido diagnosticada por criterio neurológico o por criterio circulatorio. Porque en el caso de la muerte neurológica vamos a tener todos los órganos perfectamente perfundidos, van a recibir todavía bombeo de sangre oxigenada porque el corazón no ha parado, lo que muere es el cerebro. Sin embargo, en la muerte circulatoria, como la función de bombeo se ha parado, los órganos en unos pocos minutos van a sufrir un daño por falta de oxigenación y por falta de riego sanguíneo. Por lo tanto, tenemos que ir mucho más rápido en la extracción para que esos órganos no sean válidos para el posterior trasplante. Pues bien, precisamente esta diapositiva lo que nos muestra es que la cantidad y calidad de los órganos será diferente dependiendo de si nuestro paciente ha sido declarado fallecido por criterio neurológico, muchos más órganos que están bombeados hasta el momento mismo en que los extraemos, porque el corazón no se ha parado, frente a la muerte circulatoria, en que el bombeo de sangre se ha detenido y debemos actuar mucho más rápidamente y además no todos los órganos nos van a servir. Por ejemplo, en un paciente que muere diagnosticado por criterio circulatorio, el corazón, que se ha parado, no nos va a servir para otro potencial donante en principio. Por lo tanto, la cuestión es: ¿estamos vivos o muertos? ¿O la cuestión es mucho más que eso? Porque si somos capaces de sustituir todos y cada uno de los órganos, salvo el cerebro, ¿dónde está el límite entre la vida y la muerte y cuándo podemos declarar fallecido a alguien a los efectos de la donación y el trasplante? En esta diapositiva precisamente se ven todos los aparatos que en medicina crítica, cuidados intensivos, pueden ser utilizados después de haber fallecido el paciente, incluso para mantener ciertos órganos válidos para el trasplante. Arriba a la izquierda, una máquina que transporta un hígado bajo perfusión.
Debajo, la función hepática sustituida en un paciente en una unidad de cuidados críticos cuando aún no ha fallecido. Debajo, en el centro, una máquina que perfunde un riñón fuera del cuerpo del individuo al que pertenecía y que puede ser transportada así kilómetros de distancia y horas de lejanía para ponerse en un receptor que lo está esperando en un quirófano. Y exactamente lo mismo en la parte de la derecha, incluso para un corazón, máquina de arriba, que va siendo perfundida artificialmente, el corazón ya extraído del organismo de una persona para que no muera y pueda ser trasplantado, o los pulmones de un paciente en la campana que veis abajo a la derecha. Por lo tanto, las máquinas han conseguido sustituir todos los órganos del organismo salvo uno, el cerebro. La función cerebral superior no ha sido sustituida a día de hoy por la medicina y por eso parece más fácil entender que cuando hablamos de la muerte cerebral de un individuo la podemos médicamente entender mejor. Ahora bien, vamos a hacer una reflexión sobre cómo ve la sociedad esto que acabamos de decir. Para la sociedad, la forma en que se muere sí importa. Sin embargo, para el ciudadano lego del entorno sanitario, el que no conoce las cuestiones médicas, el criterio por el que determinen nuestra muerte realmente no importa. Y me explico. Si nos vamos a las grandes religiones, ¿qué nos importa a nosotros saber? Si Jesucristo murió por criterio de determinación neurológica de la muerte o por criterio circulatorio, o por el contrario, que murió crucificado. Lo que importa a los cristianos es saber que su Dios hecho hombre, Jesucristo, históricamente muere crucificado. Pero nadie se plantea si primero hubo muerte cerebral y después circulatoria, o si se le provocó un paro cardíaco y a consecuencia del paro cardíaco hubo una muerte cerebral. Del mismo modo, la muerte de Mahoma es una muerte que importa socialmente por cómo se produce, en qué circunstancia histórica social y el modo en que se lleva a cabo. Lo mismo pensaríamos de la muerte de Buda, en unas determinadas circunstancias y condiciones. Si nos venimos a una época más moderna, pensaríamos lo mismo. Si supuestamente aceptamos históricamente que el genocida Hitler murió de un disparo en la cabeza o en la boca por él mismo con un arma de fuego, lo que nos importa es saber que murió por un suicidio y disparándose él mismo. No si esto le provocó la muerte cerebral dependiendo de dónde se alojó la bala o por el contrario la muerte cardíaca y después vino la cerebral. Pensemos también en la decapitación que se lleva a cabo del rey por Robespierre en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué es importante para la sociedad y qué se nos ha transmitido? ¿Que el rey murió decapitado o por el contrario, si lo que se produjo fue la muerte cerebral al separar cuerpo de la cabeza? ¿O por el contrario, paro cardíaco porque cesa la función circulatoria y después vino la muerte cerebral? En una época mucho más moderna, líderes políticos y religiosos que han fallecido. ¿Qué recordamos de la muerte de Saddam Hussein? Que fue ahorcado y que pudimos verlo en los medios de comunicación. Fue portada y abrió planilla de los telediarios a nivel mundial. Y Osama Bin Laden, que fue disparado a bocajarro por los Navy SEAL mientras la plana mayor del FBI, la CIA y las autoridades y políticos de Estados Unidos veían la misión en directo. ¿Qué nos importa? ¿Saber si Bin Laden o Saddam Hussein sufrieron muerte cerebral o muerte circulatoria? ¿O el hecho de que murieron uno ahorcado y el otro acribillado? Por lo tanto, a la sociedad lo que le importa no es el criterio
de diagnóstico de la muerte. Lo que importa socialmente es las circunstancias en las que sus líderes políticos, religiosos o de todo tipo, personajes históricos, han fallecido. Las circunstancias y las condiciones. ¿Y sabéis por qué no le importa a la sociedad en su conjunto saber si el criterio es neurológico o circulatorio? Porque después de la muerte nada más se le hace al cuerpo. De ahí las palabras de rest in peace, descanse en paz. Pero esto no es del todo cierto, y aquí es donde surge el conflicto con la donación y el trasplante de órganos. Porque si dejamos rest in peace, descansar en paz, a la persona que hemos declarado fallecida, los órganos se pierden en una serie de minutos u horas. Por lo tanto, el criterio de diagnóstico de muerte en el ámbito de la medicina sí importa si la persona que va a fallecer va a ser un potencial donante de esos órganos después de su muerte. Porque, como hemos visto antes, no es lo mismo morir certificado muerto por criterio circulatorio, los órganos empiezan a perderse desde el momento en que el corazón se para, que por criterio neurológico o cerebral. Lo que muere es el cerebro, pero el corazón sigue bombeando sangre y por lo tanto los órganos que podemos utilizar, corazón, pulmones, riñones, hígado, siguen perfundidos y no hay tanta prisa en extraerlos. Por lo tanto, en nuestro mundo las cosas no son tan bonitas como que nos dé igual el criterio de muerte, sobre todo si pensamos en la necesidad de obtener órganos, porque la realidad hoy es que hay una carestía mundial y es un problema global de órganos para el trasplante. Es decir, las estadísticas nos dicen que en Europa 12 personas mueren al día esperando un órgano para vivir o para sobrevivir. En Estados Unidos son 18 las personas que mueren al día por la misma causa. Por lo tanto, dependiendo cómo diagnostiquemos la muerte de nuestros pacientes en el entorno de los cuidados críticos o las emergencias, podremos obtener más o menos órganos y de más o menos calidad. Por lo tanto, sí importa el criterio por el que diagnosticamos la muerte. Y actualmente, la reducción de accidentes de tráfico, especialmente de accidentes de moto por el uso obligatorio del casco, ha hecho que las muertes cerebrales, neurológicas, encefálicas haya disminuido, afortunadamente, muchísimo. El manejo de las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y el ictus ha hecho que también se hayan reducido muchísimo las muertes cerebrales por una hemorragia, por un tumor o por un traumatismo cráneoencefálico. Por lo tanto, cada vez tenemos menos muertos que mueren por criterio neurológico, encefálico o cerebral en las UCIs de nuestros hospitales. Eso es una gran noticia desde el punto de vista de la estrategia de salud, pero es una mala noticia estratégicamente de cara a las personas que están esperando un órgano para sobrevivir en las listas de espera. Esa reducción drástica de las muertes encefálicas ha hecho que los profesionales del ámbito de la donación de órganos y trasplantes, los que gestionan las listas de espera, hayan tenido que buscar otras fórmulas para obtener órganos. Por eso se mira cada vez más hacia la muerte por criterio circulatorio tras un paro cardíaco. Y por lo tanto, aunque la cantidad y calidad de los órganos obtenidos tras una muerte por paro circulatorio es menor, porque ya no hay bombeo de órganos, de sangre oxigenada a esos órganos y porque esos órganos se empiezan a dañar desde ese mismo momento, aún así tenemos que mirar hacia ese criterio porque es una realidad que cada vez menos gente muere por el otro criterio, por el neurológico. Sin embargo, por el criterio circulatorio, sí que sigue habiendo un incremento progresivo de muertes súbitas, muertes de origen cardíaco o por infartos. Pues bien, la realidad actualmente
es que se están estableciendo protocolos cada vez más extendidos en España, pero también en el resto del mundo, donde se extraen órganos a personas que han fallecido muy recientemente por un paro cardíaco que consideramos irrecuperable. Y ahí la delgada línea roja entre quien está vivo y es paciente y le podemos reanimar, y quien está muerto y por lo tanto ya no es paciente y es potencial donante, porque no le vamos a reanimar o porque no le hemos conseguido recuperar del paro cardíaco. Y la investigación que os traigo a continuación, que es en la que he centrado mi labor docente también, tiene que ver con esa delgada línea roja entre la vida, la muerte, en el ámbito de las urgencias, de las emergencias y de los cuidados críticos. Dónde termina el paciente, dónde empieza el donante y los conflictos de intereses existentes. ¿Hice todo lo posible por mi paciente y su familia para salvar su vida? ¿Podía haber hecho algo más? Ahora que ha fallecido el paciente, ¿estoy informando de forma veraz y transparente a esta familia sobre lo que ha ocurrido? ¿He puesto todos los medios que merece esta persona? ¿Hay que intentar seguir reanimando a este paciente? ¿O por el contrario no tiene sentido seguir intentándolo y puede ser incluso maleficente? Y por otro lado, ¿dónde están los intereses de los potenciales receptores de esos órganos? ¿Y qué interés hay que este paciente cuanto antes pase a ser declarado fallecido para que los órganos que están dentro de su cuerpo, esos sí todavía vivos y útiles, sirvan para salvar la vida o mejorar la calidad de vida de personas que están esperándolos en la lista de espera para el trasplante? A continuación os dejaré en un vídeo de unos pocos minutos ese conflicto de intereses potencial y la forma que propongo para solucionarlo basado en una sola técnica, la circulación extracorpórea, hoy utilizada en medicina en España para mantener los órganos, mientras en otros países está siendo usada para salvar más vidas de pacientes que sufren un paro cardíaco súbito e inesperado en la calle. Gracias por vuestra atención y espero no haberos asustado en estos conflictos entre vida y muerte, pero mucho que hablar y en esta suerte de soga tira entre la estrategia de la reanimación y la estrategia de la donación cadavérica. Ambos objetivos loables. El objetivo de mi investigación es asegurar un abordaje integral de la parada cardíaca inesperada fuera del hospital. Salvaríamos así más vidas. Extraemos la sangre del cuerpo y la reintroducimos oxigenada. España lidera su uso para la donación de órganos. Otros países la emplean para reanimar pacientes. ¿Cómo es esto posible? Esta técnica ha permitido en otros países salvar a miles de personas antes irrecuperables. Me di cuenta que España utilizaba la circulación extracorpórea en personas recién fallecidas tras una reanimación infructuosa para obtener sus órganos para el posterior trasplante. Sin embargo, en estos otros países se empleaba durante la reanimación de pacientes en parada cardíaca y para salvar su vida. Y así comenzó todo: inquietud investigadora y suma de esfuerzos. Mi investigación se ha plasmado en 5 artículos publicados en revistas internacionales de amplio impacto. Ahí hemos delimitado el uso de la circulación extracorpórea, incrementando el nivel de evidencia, las indicaciones y uso de la técnica. Las recomendaciones de reanimación de 2015 incluyen las conclusiones de nuestros trabajos, que son: primero, la circulación extracorpórea debe utilizarse durante la reanimación de ciertos pacientes que sufren una muerte súbita extrahospitalaria. Y segundo, ante toda reanimación fallida de un paciente,
hay que dar la opción de la donación cadavérica tras la muerte. Esta investigación se sustenta en los conocimientos biomédicos más actuales, pero sin olvidar que en cuestiones de vida y muerte, todas las partes involucradas tienen algo que decir. Progresivamente, diferentes países están implementando nuestra estrategia sinérgica, pero secuenciada. Primero, salvar vidas de pacientes y después, obtener órganos en donantes fallecidos. Nuestra propuesta es un abordaje integral de la muerte súbita extrahospitalaria mediante la circulación extracorpórea para, primero, salvar más vidas mediante una reanimación optimizada y, segundo, cuando esto no es posible pese a todo esfuerzo, preservar los órganos de la persona fallecida salvando las vidas de otros, las vidas de los receptores de esos órganos.